por venir hoy viernes. Tenemos la gratitud de tener acá a los doctores que van a exponer el día de hoy. Está el doctor Javier Heredia, que es el Paz Federó, que vino hasta acá a ser parte de esta charla de nuestra asociación. Gracias, Javier. Gracias. Se va a hablar de violencia económica. Tenemos a la doctora Marina Rueda, que es fiscal de la UCI 11. Ella nos va a hablar de violencia digital. Toda esta actividad enmarcada en el 25N, que es una serie de actividades de la eliminación de la violencia contra la mujer, y en las épocas en las que estamos, que es muy importante reforzarlo y seguir trabajando con esto para seguir ganando lugares al respecto. También nos acompaña Georgina de la Curriculum, que va a estar moderando esta charla. Bueno, los como los ustedes y muchas gracias. Bueno, arrancamos con el... Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, a las autoridades acá de la Asociación de Morón por la posibilidad de este encuentro. Siempre es lindo poder hacer estos intercambios y poder venir desde la Justicia de Paz a dar a conocer un poco el trabajo que venimos realizando. Me tocó a mí el día de hoy hablar de lo que es la violencia económica y vine a contarles un poco cómo lo venimos trabajando y qué medidas, en principio, aparentemente innovadoras están apareciendo y que han de alguna manera traspasado las fronteras de nuestra comunidad y ojalá les sirva como herramientas para trabajar y abordar este tema. La verdad que, bueno, a diferencia de mi colega que va a hablar de la ley Olimpia, la verdad que, y eso obedece a una reforma legislativa reciente, en materia de alimentos hace mucho tiempo que no tenemos modificaciones en principio legislativas. La última gran reforma que contamos o que se dispuso fue la reforma ni más ni menos que del Código Civil y Comercial, que hace ya 8 años que está en vigencia y que no ha tenido modificaciones al respecto. Y si nos basáramos en los distintos proyectos que hubo recientes de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, tampoco se le ha dado, digamos, entidad o se ha priorizado o se ha abordado o trabajado la cuestión atinente al proceso de alimentos. Nuestro proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires es viejísimo, digamos, y no está en la órbita, por lo pronto, ni de la doctrina ni de los legisladores el cambio técnicamente procesal. Pero sin embargo empezamos a tener distintas novedades, algunas jurisprudenciales y algunas que tienen que ver con el contexto actual. Para arrancar, a ver si... Ahí está. Se comenzó a visibilizar bastante la temática con el informe que se produjo el año pasado por parte del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, a partir de un informe, de una encuesta, de una gran encuesta que se hizo en la provincia de Buenos Aires, con datos o información que son bastante escalofriantes desde el punto de vista de su resultado. Lo que refleja esta estadística sobre 6.000 y pico de casos a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires es que el incumplimiento de la cuota alimentaria es un problema estructural que profundiza desigualdades de género. Sobre todo, ¿por qué? Y porque la verdad es que afecta en gran medida, mayormente, a las mujeres que están en estos momentos haciéndose cargo pura y exclusivamente de la crianza de sus hijos. La encuesta se hizo sobre 6.000 casos y casi el 70% de las mujeres encuestadas no perciben la cuota alimentaria, la perciben de manera deficiente. Fíjense ustedes si no hay mucho que ver ahí en el rol del Poder Judicial en estas cuestiones. Y se registraron cerca de 1 millón de hogares monoparentales en las cuales residen 2 millones de niños. Así que fíjense el impacto de lo que es el incumplimiento o el incumplimiento insuficiente de la cuota alimentaria. ¿Por qué tuvieron que acudir a una encuesta? Y porque si hoy en estos momentos nos sentáramos a conversar con la Corte y le reclamáramos o le exigiéramos números estadísticos en la provincia de Buenos Aires, es muy difícil arrojar ese resultado, porque la manera en la cual se está abordando el proceso alimentario es disímil en los dos fueros que están conjuntamente llevando a cabo la cuestión. En paz y en familia tenemos procesos totalmente distintos. Y a su vez,
ninguno de estos incumplimientos de cuota alimentaria, por ejemplo, están impactando en el único registro de violencia que tenemos o que contamos vigente, que es el que está bajo la órbita de la Corte. Con lo cual, si tuviésemos que sacar estadísticas de los propios juzgados, hoy es mecánicamente imposible. De hecho, hoy se está trabajando en dos comisiones, particularmente en el seno de la Corte, una comisión de normalización de trámites civil y comercial y una comisión de normalización de trámites de familia, donde se está intentando estandarizar de alguna manera todos los procesos civiles y comerciales y todos los procesos de familia en los distintos trámites informáticos que deben emplearse o utilizarse para poder tener una estadística uniforme, que es algo básico y que debió haberse hecho desde un principio, porque el Poder Judicial está operando con el sistema Busta del año 2013, fines de 2012 2013, como obligatorio. Y sin embargo, nunca se estandarizaron los procesos, entonces según el juzgado que vos veas, utiliza tal o cual trámite distinto, y para poder después obtener una estadística provincial de esa cuestión, resulta que es imposible porque todo el mundo hace lo que puede, o lo que sabe, o lo que se le ocurrió en ese momento. Pero una de las propuestas que llevamos justamente a esta comisión de familia es que comiencen a visibilizar esta violencia que está bastante invisibilizada y que, los trámites específicos que se empiecen a utilizar para el cumplimiento o el incumplimiento de la cuota alimentaria empiecen a impactar en el registro de violencia familiar que funciona bajo la órbita de la Corte, para que tengamos todo el tiempo estadística fidedigna y actualizada de cómo se van sobrellevando estas cuestiones y si se introducen reformas se puedan monitorear en cuanto a la eficacia de esa situación. Como les decía, coexisten dos fueros. En el fuero civil y comercial, en el fuero de la justicia de paz, hay dos sistemas actuales que se emplean para el proceso alimentario, porque antes de hablar de las medidas existentes para poder o implementarse para el cumplimiento de la cuota, primero tengo que obtener la cuota. Es el ABC de todo esto. Si yo no tengo un proceso diseñado o llevado adelante de manera diligente para cobrar la cuota, mucho menos puedo hablar de las medidas tendientes a cobrarlas. Ahora, en justicia de paz rige el sistema del procesal dispuesto por el 635, que es el proceso de alimentos tradicional, que no ha sufrido ninguna modificación, pero a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, en algunos juzgados se aplica el proceso sumarísimo, dejando de lado las normas previstas en el 635 del Código Procesal Civil y Comercial. Y en familia, según el juzgado de familia que les toque y según el departamento judicial que les toque, algunos arrancan directamente con etapa previa y otros prescinden de la etapa previa y pasan directamente al proceso tradicionalmente dispuesto en el Código Procesal. Esta cuestión no es menor porque no es un delirio que tu proceso de familia dependa del lugar en el cual residís. Teniendo una provincia con dos fueros convocados a la misma temática, tengas entre 2 y 3 posibilidades distintas de cómo llevar a cabo el proceso alimentario. Y esto también afecta a lo que es la posibilidad de sacar estadísticas fidedignas de cuántos casos tenés y en cuántos de ellos se incumplen. Marqué estos 3 hitos muy importantes a la hora de obtener prontamente una cuota alimentaria. La verdad es que la primera oportunidad que tenemos en cuanto a obtener una cuota alimentaria provisoria es al inicio de la demanda. Sin embargo, se detectan que hay muchos organismos jurisdiccionales que son muy reacios a aplicar alimentos provisorios al inicio de la demanda. Y la verdad que en la práctica a nosotros nos soluciona muchas cuestiones. No es lo mismo llegar a una audiencia conciliatoria, no es lo mismo llegar a la audiencia del 636 con un alimento provisorio fijado como piso que sin ningún tipo de cuestión. Y porque además, para llegar a esa audiencia, seguramente primero vas a tener que notificar. Y muchas veces las frustraciones que se producen en materia de estas notificaciones y otras audiencias que se frustran por esta falta o imposibilidad de notificar, genera una dilación en el tiempo bastante prolongado que hace que una persona que acudió a un organismo jurisdiccional y tiene la posibilidad de obtener prontamente una cuota alimentaria, permanezca por meses padeciendo esta situación de no tener ni siquiera un piso mínimo de alimentos básicos para paliar la situación económica. El otro hito obviamente importante es la sentencia,
Y el otro hito, que es muy importante, me parece que tiene que ver con los incidentes de aumento de cuota alimentaria. Y el interrogante que nos arroja esta cuestión es si es posible o no, al inicio de un incidente de aumento de cuota alimentaria, fijar alimentos provisorios. Y la verdad es que no hay nada que lo prohíba y no hay nada que lo impida. La semana pasada les contaba hoy que estuve en una charla, en la presentación de un libro en el Colegio de Abogados de La Plata. Y en diálogo con una de las abogadas que estaba ahí, que era litigante, me decía, me pasó esto de requerir alimentos provisorios en un incidente y me dicen que no. Y digo, ¿y cuánto era la cuota que tenía fijada en el expediente principal hace 4 o 5 años? De 5.000 pesos. Digo, ¿quién razonablemente puede sostener un proceso de alimentos con una cuota tan baja y decirte que hasta que no esté contestado el incidente o no tengas otro elemento, yo no voy a tocar la cuota alimentaria provisoria que ya tenés en el principal si no hay nada que te lo impida y que además los organismos jurisdiccionales estamos obligados a atender las situaciones actuales, tal cual se nos presentan hoy. No podemos anteponerle burocráticamente, porque siempre se hizo así, que no puedas obtener una cuota alimentaria provisoria en el marco de un incidente de aumento de cuota alimentaria. Les traigo este antecedente, que este antecedente fue generado justamente cuando yo ejercía en la Cámara de Trenquelauquen. Yo ejercí la profesión antes de ser juez de paz. ¿Qué nos dice la Cámara de Apelaciones de Trenquelauquen? Que no impide la fijación de una cuota mayor provisoria en el seno de un incidente de aumento de cuota mientras que existan elementos del juicio que permitan justificar, cuando menos prima facie, la probabilidad de la procedencia de esa cuota mayor. Nosotros vivimos en un país con un proceso inflacionario galopante. Ya hay una de las variables que tiene que ver con el aumento de la necesidad que es casi automática. Yo comparo la cuota que tenía hace un año, ni siquiera hace 5, hace un año, con la que tengo ahora, y ya la inflación, si no tuvo esa cuota alimentaria fijada una variable de actualización, prácticamente se me redujo en un 100%, porque es esa la inflación que hoy tenemos. Así que las necesidades van en aumento y por tanto no hay motivo para que en el marco de un incidente se puedan fijar estas cuotas y no tener que esperar meses o años en algunos casos a la resolución del expediente. Para fijar la cuota alimentaria provisoria, muchas veces se debatió, o se debate todavía en realidad, cuál es el mínimo, qué monto fijo como cuota alimentaria, si muchas veces cuento con escasa información, la demanda es iniciada de manera precaria, no hay muchos elementos para poder determinarlo, para cuantificarlo, no me alcanzaron las facturas del gas, del teléfono, de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Esas dificultades probatorias desde hace un tiempo pueden ser perfectamente saneadas con la existencia, yo digo que hay 3 canastas en estos momentos que son informadas, actualizadas por el INDEC. La primera de ellas es la canasta básica alimentaria. ¿Qué nos mide esta canasta? ¿La conocen? Bueno, esta canasta nos mide pura y exclusivamente los alimentos que una persona requiere para alimentarse y no ser indigente. Y no estamos hablando de servicio, no estamos hablando de escuela, no estamos hablando de alquiler, estamos hablando exclusivamente de proteínas y de alimentación básica y está medido de acuerdo al sexo de la persona y a las edades. Con lo cual, si yo quiero saber cuánto me insume de alimentación básica un niño de 10 años, acudo a una tabla, saco la cuenta y rápidamente, sin necesidad de que me acerquen un ticket de una verdulería, de una carnicería, puedo saber cuál es el piso mínimo que necesita este chico para comer. Ni siquiera es para el desarrollo de alguna otra actividad. Si además necesito saber cuánto es el proporcional de lo que consumiría este chico por internet, servicio, club, fútbol, alquiler, luz, gas, etcétera, tengo otra canasta que es la básica total que me mide absolutamente todo, me mide la alimentaria más el plus de esta cuestión. Todos los meses este informe es producido a mitad de mes, luego de que se mide la inflación, vieron que se conocen todos los medios los datos inflacionarios, bueno, a los 2 o 3 días tenemos medida la canasta publicada por el INDEC y es una referencia a la cual pueden acudir todos los operadores, abogados y judiciales con un simple clic en internet. Y lo nuevo, lo novedoso, tiene que ver con la canasta básica de crianza, que a la canasta básica alimentaria, de la canasta básica total,
le agrega el plus, que son ni más ni menos que las horas de cuidado que tiene un niño a determinada edad. Lo dividieron en 3 franjas, no les voy a explicar toda la canasta porque no es el objeto del día de hoy, pero estamos abiertos a preguntas. Pero sepan que además la tarea del cuidado de los hijos está medida y está tarifada y puede ser perfectamente empleada a la hora de fijar alimentos provisorios. Nosotros en el Juzgado de Paz de DRO utilizamos las 3 canastas según las circunstancias del caso. Si tenemos casos donde tenemos acreditado por los distintos expedientes de violencia que también tramitan ante nosotros, hay una restricción perimetral de hace varios meses vigente, está claro que el cuidado lo detenta, y hacia los chicos está claro que el cuidado lo detenta la parte que está reclamando los alimentos. Entonces, estamos en condiciones de ese cuidado exclusivo de poder operar con la canasta básica de crianza. Si no se nos da ese supuesto y tenemos que fijar alimentos provisorios y no está discutido, no está todavía acreditado quién se hace cargo o en qué medida se hacen cargo del cuidado de los hijos, podemos acudir a la canasta básica alimentaria como pisos mínimos de alimentos y a la básica total generalmente la empleamos cuando el progenitor no reside en la localidad y sabemos que no se produce un régimen de comunicación o cuidado compartido o con cierta cantidad de horas mínimas de cuidado, porque la distancia hace que sea imposible que esté todos los días, mediodía o cierta cantidad de días a la semana. Entonces, utilizamos los 3 tipos de canasta para poder arrancar con los pisos mínimos o los estándares mínimos de alimentación. El fallo lo pueden consultar en la página web de la Corte, donde en el caso que tuvimos nosotros de violencia familiar y donde el padre ya lo teníamos acreditado en el expediente principal, es un caso donde la nena por la cual se reclamaba alimentos, el padre decidió solamente hacer el reconocimiento a través de un juicio de ADN, pero no, de filiación, pero no tenía ningún tipo de contacto, no le interesaba tener un contacto, lo manifiesta en las actas de distintas audiencias e intervenciones del juzgado, con lo cual el cuidado de la nena quedaba pura y exclusivamente a cargo de la madre. Entonces ese fue el primer precedente, luego que se conoció en julio de este año el valor de la canasta básica de crianza que fijamos en la provincia, en Justicia de Paz, para como alimentos provisorios, ni siquiera como definitivos, porque tengan en cuenta que estas canastas informadas son los pisos mínimos, no los máximos. Después, según los caudales que tengamos de poder adquisitivo del alimentante, podremos ir por encima de esos valores, pero tenemos estos valores como piso mínimo. Y después tenemos el informe elaborado por el Ministerio de Economía en relación a lo que fue la canasta básica de crianza, que hasta el momento hay 22 fallos en toda la provincia de Buenos Aires aplicando este índice como valor para lo que es los alimentos definitivos o provisorios según el caso. Es una herramienta nueva que cuenta el Poder Judicial para empezar a utilizar. Es necesario también que desde los abogados la conozcan y la puedan empezar a requerir, porque es novedosa, pero además esta herramienta como piso también de alguna manera sanea muchas de las cuestiones procesales que se suscitaban con el tema de la prueba. Ya no es necesario tener ningún ticket, ninguna prueba, ningún informe, porque esto es lo básico. Si tenés por encima de esto, fantástico, probalo y presentalo. Pero si no tenés, las discusiones probatorias se terminan porque tenemos referencias de un organismo que hoy, por suerte, no está discutida su credibilidad y que nos mide mes a mes esta cuestión como dato objetivo de la realidad. El otro problema que tenemos, procesalmente hablando, para obtener la cuota alimentaria prontamente tiene que ver con la notificación, porque yo puedo llegar a obtener alimentos provisorios en la primera resolución, puedo llegar a tener los alimentos provisorios obtenidos en un incidente de aumento de cuota alimentaria, pero me encuentro con otro problema que es el tema de las notificaciones. Y la verdad que la pandemia, si hay algo que nos dejó, fue la posibilidad de flexibilizar las normas procesales y empezar a emplear otros medios tecnológicos para poder notificar de manera eficiente y eficaz y más pronta a los deudores alimentarios. En la pandemia, desde la Justicia de Paz, generamos esta posibilidad de crear las notificaciones de demanda por WhatsApp, las empleamos, fueron exitosas, se siguen sucediendo.
Y la verdad es que hoy no hay ningún motivo real para poder abandonar, aún habiendo cesado la situación de la pandemia, para abandonar este sistema de notificaciones. En nuestro caso lo hemos empleado en los 2 juzgados de paz que tengo a cargo, el de Deroy y el de General La Madrid. No hemos tenido ningún planteo de nulidad. Esas notificaciones han permitido desarrollar los procesos en cierto plazo, con mucha mayor celeridad, y ha permitido también a los abogados trabajar. Porque si no se hubiesen habilitado estos medios tecnológicos en plena pandemia para poder notificar adecuadamente estas demandas, y hubiesen tenido que esperar la adecuación de todas las normas o la posibilidad de que se habilitaran los actos presenciales con los notificadores, todos los procesos de familia se hubiesen visto lamentablemente detenidos. Post pandemia, y si los medios fueron eficaces, yo entiendo que no hay motivos para poder abandonarlos ahora, porque la verdad es que es algo que la discusión sobre si son nulas o no es algo que está superado. Nosotros seguimos manteniendo la posibilidad post pandemia de que estas cosas se notifiquen de esta manera. Y en el caso de los incidentes de aumento de cuota alimentaria, si yo tengo a las partes en el proceso principal con domicilio electrónico constituido, carece de todo sentido ordenar los traslados de esos incidentes a los domicilios reales. Cuando yo tengo, porque el incidente de aumento de cuota alimentaria es un incidente, un expediente principal. Si yo en el expediente principal tengo domicilios procesales electrónicos constituidos, para mejorar la celeridad de esa notificación, nosotros empleamos la posibilidad, por el acuerdo 4013, de que esa notificación se produzca en el domicilio electrónico, el traslado de este incidente. Y eso también nos acelera un montón el tema del proceso. Pero a su vez, también los juzgados tenemos distintos recursos tecnológicos y distintos recursos de acceso a la información. Estamos peleando porque se amplíen más para poder rápidamente, y por el principio de oficiosidad, obtener información rápida que también nos simplifique algunas cuestiones procesales a la hora de la prueba. Desde la posibilidad de consultar de oficio los juzgados, el domicilio, a través de la Dirección Nacional y los automotores. La titularidad de los automotores. La del domicilio, para prontamente dejar de oficiar a las cámaras electorales, a los distintos organismos para determinar un domicilio, cuando nosotros tenemos con un simple clic acceso al registro de las personas. Y en el caso de los automotores y titularidades, desde hace un tiempo la Corte nos dio esta herramienta a todos los organismos jurisdiccionales de poder consultar no solo la titularidad de los autos, es decir, con el número de documento de la persona demandada o alimentante podemos rápidamente obtener qué cantidad de automotores tiene a su nombre, sino también otro dato particular que nos sirve después, que es en cuántos automotores está autorizado para conducir. Y esto muchas veces nos sirve como prueba para la cuestión de los empleos en negro, que si bien no están registrados ante la AFIP, no están declarados ante el ANSES, pero para poder manejar el camión, el remis que es trucho o el vehículo que se le presta, necesitan la extensión de una cédula azul. Bueno, nosotros también tenemos acceso mediante esta herramienta a esa cuestión y rápidamente, aunque sea por esa vía, podemos dar con en qué automotor le están dando para que maneje y poder obtener vía titularidad de ese automotor quién es el empleador real de esta persona. Y también tenemos esto, que también es poco conocido, que es la posibilidad de consultar el CODEM. ¿Qué es el CODEM? Es el registro de obras sociales que funciona bajo la órbita del ANSES y que con el simple número de documento del alimentante nos va a detectar si esa persona tiene o no tiene una obra social. Y si la tiene, automáticamente sabemos que está empleada y automáticamente sabemos que está en blanco. Y automáticamente ahí tenemos la fuente para poder ir a trabar alguna medida cautelar sobre los saberes del alimentante. Son recursos poco conocidos o poco utilizados que están a mano, sobre todo para los organismos jurisdiccionales. Y en materia de prueba, algo que también nos ayuda a acelerar el proceso para obtener rápidamente esa sentencia y poder hablarles de cómo ejecutamos algunas medidas del 553 del Código Civil y Comercial, tiene que ver con esto que nos trajo el legislador en el Código Civil y Comercial, que fue la carga dinámica de las pruebas, por la cual dispuso el Código Civil y Comercial
que la carga de la prueba en materia de familia recae finalmente en quienes están en mejores condiciones de probar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al inicio del proceso? Ustedes saben que el proceso de alimentos tiene previsto el inicio de la demanda y la automática convocatoria de la audiencia prevista en el artículo 636, que es una audiencia de carácter conciliatoria. Y en esta audiencia, si fracasa el acuerdo, se proveen en principio las pruebas y se avanza con el proceso probatorio para obtener rápidamente una sentencia. Pero a partir de esta cuestión de poder exigirle a quien está en mejores condiciones de probar que nos aporte los elementos que están en su poder, si la persona está en relación de dependencia, a la audiencia le requerimos que comparezca con sus recibos de sueldo. ¿Para qué nos vamos a estar matando con oficios al empleador o con oficios a determinados organismos si la persona que viene a la audiencia sabe que trabaja y tiene los recibos de sueldo en su poder y está en condiciones de poder aportarlo y poder tener esa información que es muy rica a la hora de intentar conciliar a las partes en una audiencia de carácter alimentario? Y si es autónomo, lo hacemos venir con las declaraciones juradas impositivas, porque también están en su poder, las presenta, tiene la obligación de presentarlas y está en condiciones de poder aportarlas al expediente y con eso también simplificar la actividad jurisdiccional. En lo que son las medidas del artículo 553, aparece esto que no es una clase de derecho comercial, es un cheque en blanco. ¿Por qué decimos que es un cheque en blanco? Porque la verdad es que el artículo 553, hablando de las medidas combinatorias para hacer cumplir la cuota alimentaria, en realidad el texto es muy sencillo, son 3 líneas, y en realidad no dispone ninguna medida del 553. ¿O ustedes conocen alguna? El artículo 553 dice simplemente que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. No trae absolutamente ninguna medida, en realidad las trae todas. Lo que pasa es que las deja al arbitrio razonable del juez. ¿Y por qué digo que es un cheque en blanco? Porque nos dio eso, ni más ni menos que un cheque en blanco. El legislador le dio al sistema judicial la posibilidad de crear y disponer las medidas que entienda razonables, sin especificarle absolutamente ninguna. A partir de ese cheque en blanco que es llenado con el ingenio o la imaginación del juez, nosotros desde hace un tiempo, desde el Juzgado de Paz de Oro, venimos combinando no solo el 553 del Código Civil y Comercial, venimos combinando a la Ley 26.485 que define a la violencia económica, que la tiene como uno de los tipos especiales de violencia, por la cual se entiende que como violencia económica patrimonial, aquellos actos que son dirigidos a perjudicar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintas vías. Entre ellas, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna o la limitación o control de sus ingresos. Siendo un modo de ejercicio de violencia económica la no satisfacción de las necesidades económicas de los hijos que conviven con la madre. Es decir, que para poder pensar o repensar medidas tendientes a la percepción o tendientes a frenar ese incumplimiento de la cuota alimentaria, no solo me tengo que quedar con las medidas tradicionales o con las medidas que dispone el artículo 553 del Código Civil y Comercial, también puedo hacer jugar las medidas y las sanciones que trae la Ley 26.485, que trae la Convención de los Derechos del Niño, porque el incumplimiento de la cuota alimentaria es una manera de ejercer violencia no solo hacia la mujer, sino también hacia los hijos. Privar a tu hijo de que no coma, de que no le alcance, de que no llegue a fin de mes, de que no tenga para comer, es una de las violencias más extremas y más drásticas que hay, aunque culturalmente no esté visibilizado de esa manera. Lamentablemente no tenemos una condena cultural y judicial en cuanto al incumplimiento de la cuota alimentaria, de la misma manera que si se ejerciera violencia económica, violencia sexual o violencia digital, como vamos a hablar. Pero es una manera es una doble violencia, violencia hacia la mujer y violencia hacia los hijos. Y frente a la existencia de situaciones de violencia, en este caso económicas, hay un mandato de protección impuesta al Estado. Nosotros, a través de los distintos instrumentos internacionales que hemos firmado como Estado, tenemos la obligación de frenar y parar este tipo de violencias. Tenemos el deber de la debida diligencia reforzada
como obligación, como operadores judiciales, para que esto se termine. Y fíjense hasta dónde llega la invisibilidad de la violencia económica como tal, que como les decía hoy, no aparecen en los registros de violencia familiar de la Corte las cuestiones alimentarias. Miren estos, los dos fueros, Fuero de Paz y Fuero de Familia, estos son los datos estadísticos anuales del año 2022. En el año 2022, los juzgados de familia dictaron 226.833 medidas cautelares en la provincia de Buenos Aires. Y solamente hubo 332 alimentos provisorios. Y muchas veces terminamos sacando medidas que excluyen a la persona que llevaba el alimento a la casa, excluyen al proveedor, se les impide tener contacto y demás, y sin embargo la cuestión patrimonial todavía no está en el radar del Poder Judicial. Al punto que solamente de 226.000 se sacaron 332 medidas de alimentos provisorios. Y solamente, fíjense, 70 inventarios de bienes o uso exclusivo de mobiliarios. Esa cuestión todavía es un tema y un debate pendiente, está y muy invisibilizada en el Poder Judicial. Y en la Justicia de Paz, sobre 115.479 medidas cautelares sacadas el año pasado, solamente hubo 188 alimentos provisorios en la provincia de Buenos Aires. Y si ustedes analizan e intervienen en las causas de violencia, muchas veces la dependencia económica hace que las medidas cautelares se violen, se dejen sin efecto, o se solicite levantamientos de medidas, o no se puedan sostener las medidas cautelares o las denuncias, porque dice llanamente no hay para comer, o se acabó el sostén económico familiar. De ahí la importancia de detectar y poder fijar prontamente, notificar y resolver un alimento provisorio a la hora de combinar las acciones o los expedientes que tramitan por violencia familiar con los alimentarios. Y no hay nada que nos impida, en el marco de una denuncia de violencia familiar, dictar alimentos provisorios. Es más, es hasta recomendable que lo hagan, porque es la única manera de que se puedan sostener después las medidas cautelares que van a seguir en el tiempo. Porque si después no tengo para comer, no me queda otra que volver a abrirle la puerta al agresor, volver a reconciliarme, volver a soportar todas estas situaciones, porque es eso o no comer. Entonces, en esta combinación del 553 del Código Civil y Comercial con las disposiciones de la 26.485 y con las disposiciones de la ley 12.569, fíjense que el 553 dice que el juez puede imponer al responsable, se pueden imponer al responsable de incumplimiento reiterado de la violación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Nosotros combinamos el 553 con lo que nos dice el artículo 7º de la ley 12.569 de violencia familiar, que nos dice que el juez o jueza interviniente debe resolver de oficio o a petición de parte. En este de oficio hablamos de que no necesito que la víctima me pida alimentos provisorios cuando tengo una denuncia por violencia familiar, si tengo detectada la situación de que si excluyo a esta persona de la casa, no va a haber para comer en este lugar. El juez o jueza interviniente deberá resolver de oficio o a petición de parte teniendo en cuenta el tipo de violencia y con el fin de evitar su repetición toda la serie de medidas que tenemos en el artículo 7º de la ley. Y si esas medidas que dictamos no se cumplen, tenemos las sanciones también previstas en la ley 12.569 que están contenidas en el 7 bis. El punto G de la violencia familiar. No es un chiste, pero el inciso G de la ley 12.569 habla de los alimentos provisorios. Los jueces y juezas podemos fijar una cuota alimentaria si correspondiera de acuerdo a la sentencia de la causa y según las normas que rigen la materia. Sin embargo, fíjense la cantidad de medidas cautelares que tenemos dictadas y la poca fijación de alimentos provisorios en la cuestión. Y el inciso N nos habla, la ley 12.569, de que los jueces podemos disponer todas otras medidas urgentes que estimemos oportunas para asegurar la custodia, protección de la víctima. Si la violencia es económica, entonces tenemos una batería infernal de medidas cautelares en condiciones de dictarnos a partir de poder y tener que hacer cesar este tipo de violencias. Ahí había otro cheque en blanco. Entonces, en innovación, ¿qué empezamos a trabajar? Bueno, acá hay una enumeración de medidas que son bastante tradicionales o bastante conocidas, como la de prohibir al deudor alimentario la salida del país, prohibir al deudor alimentario la concurrencia de espectáculos deportivos. A nosotros en General La Madrid nos resultó mucho
impedirle a un padre deudor alimentario que no pueda, no es ir a ver a River, a Morón, es no participar de un campeonato de fútbol en el entendimiento de que si tenías tiempo un domingo para jugar al fútbol, podías generar alguna actividad lucrativa para cumplir con la cuota alimentaria que hacía tiempo que estabas incumpliendo. Pero porque además se da otro fenómeno, que es, no solo se trata de situaciones de incumplimiento de deuda alimentaria, tampoco hay contribución con el cuidado, y ese es el mayor problema. Porque el mayor desentendimiento que hay es, bueno, no pago la cuota alimentaria y ya está y se terminó. Y muchas veces hay gente que por ahí no tiene el recurso económico para cumplir con la cuota alimentaria, pero tampoco está la oferta o la característica de hacerse cargo y decir, bueno, que venga a estar conmigo, que venga, compartimos la mitad del tiempo cada uno, me hago cargo de todas estas actividades. Es decir, no hay ni una cosa ni la otra, ni el cuidado en el tiempo libre, ni la procuración de recursos para... Bueno, la inscripción del registro de deudores alimentarios, el embargo de billeteras virtuales también ahora es muy eficiente y eficaz a la hora de tener lugares donde poder ir a buscar recursos económicos. La baja del quit en la FIP es una de las medidas que sacamos que también fue novedosa. En este caso, nosotros teníamos que la persona se había inscrito como monotributista y automáticamente esa inscripción a la FIP le generaba a la madre de estos chicos no poder cobrar la asignación universal por hijo. Pero esta inscripción en la FIP, además de bloquearle ese beneficio social, hacía que no pagara la cuota alimentaria. O sea, el hombre se inscribió, tenía una actividad registrada, no lo podíamos embargar porque la actividad era negro, no facturaba, no teníamos recursos económicos donde embargarlo, pero a su vez esta inscripción bloqueaba la posibilidad de lo único que le estaba dando comer a esta mujer hasta ese momento, que era cobrar la asignación universal por hijo. ¿Qué le ordenamos a la FIP? Dale de baja esta inscripción, que al menos hasta que él regularice la cuota, por lo menos esta mujer pueda cobrar la asignación universal por hijo. Automáticamente, después de ordenarle esto a la FIP, apareció el deudor alimentario y dijo, acá está el recurso y podíamos pagar. La situación del embargo de haberes, si bien es una medida novedosa, es bastante tradicional, nosotros empezamos a darle otra vuelta de rosca a la situación. ¿En qué aspecto? El Código Civil y Comercial prevé la solidaridad, con todo lo que ello implica, de aquel empleador que tiene que trabar el embargo y que genera esto de, bueno, si no cumple, sos solidariamente responsable y la ejecución de esos alimentos puede ir contra este empleador. Aunque procesalmente te genera algunas situaciones. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos a detectar en la práctica que hay mucha connivencia a veces de los empleadores con los alimentantes y se genera esto de, bueno, pasá, renunciame y te tengo negro, te facturo, ahora en vez de tenerte por jornada completa, te tengo por media jornada, reducimos, no pasamos las horas extras al recibo de sueldo, te pago una suma en negro. Hay un montón de prácticas que se generan en connivencia entre empleado y empleador para evadir la cuota alimentaria o para evadir la real información de lo que tenemos como ingresos. Detectadas esas maniobras, nosotros empezamos no solo a sancionar económicamente al deudor alimentario, sino que además este tipo de maniobras le empezamos a ordenar a estos deudores alimentarios que tienen que comenzar a hacer los cursos de masculinidades para cambiar este tipo de conductas en nuestro distrito. Y a quienes estamos también mandando a trabajar masculinidades son estos empleadores que son cómplices de la violencia económica y que se prestan a este tipo de maniobras, en este caso y en los que toquen, porque acuérdense que las obligaciones que nos traen las distintas convenciones al Poder Judicial son no solo la de investigar, sancionar y prevenir la violencia, nosotros también tenemos la obligación reforzada de evitar la repetición de los hechos de violencia. Y si delante nuestro, de nuestros ojos, estamos viendo que hay conductas que se generan para mantener y sostener esta violencia, la manera de prevenirlas y la manera de evitar de que se repitan
a veces no es solamente con sanciones económicas. Me parece que hay cambios de conducta estructurales y culturales que hay que trabajar, esa masculinidad, esa viveza de hago esto para que vos pagues menos de cuota alimentaria, tiene que tener una sanción que no alcanza solamente con la plata, porque con la plata no se reemplazan ese tipo de conductas. Entonces comenzamos a sancionar a estos empleadores, detectadas esas maniobras, con la obligatoriedad de tener que concurrir a estos dispositivos de abordaje para las masculinidades para que de alguna manera empiecen a modificar esas conductas, no solo en este caso, sino ante futuros o nuevos empleadores. El carnet de conducir. El carnet de conducir es mágico. Nosotros ordenamos el secuestro del carnet de conducir y aparecen automáticamente las soluciones de el pago de las cuotas alimentarias. Pero les dejo acá algunos bemoles que aparecen a la hora de empezar a dictar este tipo de medidas. Nosotros el secuestro del carnet de conducir íbamos físicamente, o iba la policía, o iba a la estación de justicia y secuestraba el carnet de conducir. Pero ¿qué pasa? Hoy hay aplicaciones, en nuestro caso la aplicación de Argentina, que te permite tener el carnet virtual, con lo cual esa persona le secuestrábamos el carnet, lo teníamos reservado en la caja de seguridad del juzgado y sin embargo con el celular el tipo podía circular porque ante un control policial le mostraba el carnet de conducir que aparece en la aplicación y estaba habilitado para conducir. Entonces, a la medida del secuestro del carnet de conducir, le empezamos a agregar otras medidas que son la de prohibición de conducir vehículos. Porque si voy y denuncio el carnet, digo, lo gestiono de otra manera o lo tengo de manera virtual y ahí tenemos una limitante tecnológica, no le podemos secuestrar el carnet que aparece en la aplicación Mi Argentina, empezamos a combinar el secuestro del carnet de conducir con la prohibición de conducir vehículos para que tomen conocimiento tanto las oficinas de tránsito municipales como el Ministerio de Seguridad. Y la advertencia de que si te enganchamos en las maniobras de seguir conduciendo sin licencia o sin estar autorizado y con y seguís desobedeciendo esta medida judicial, además de las sanciones, te secuestramos el automotor. Porque vos estás violando la medida cautelar que te prohibió conducir vehículos hasta que regularices la cuota alimentaria. Es decir, no nos quedamos frenados solamente con el secuestro del carnet de conducir. Hay posibilidades de ir por más o de buscar la eficacia con estos tipos de instrumentos. Empezamos a aplicar las sanciones. Vieron que el artículo 7 bis de la ley 2569 prevé sanciones para los casos de violencia. Bueno, detectada la violencia económica, que es el incumplimiento de la cuota alimentaria, también está la posibilidad de empezar a aplicar como sanción las tareas comunitarias. Insisto, la combinación de 553 del Código Civil con la ley 26485, con la 12569, nos abre el abanico de un montón de sanciones que estamos en condiciones de poder emplear. Las tareas comunitarias aplicamos como consecuencia del incumplimiento de la cuota alimentaria y como consecuencia muchas veces el incumplimiento del espacio de laboral para las masculinidades, porque muchas veces vos le ordenás a una persona que fue denunciada por violencia y como incumplidor que acuda a un dispositivo, va al dispositivo y en realidad entorpece el desarrollo del dispositivo porque le dicen yo no me interesa este tema, no pienso colaborar, no voy a hablar con el psicólogo, no voy a hablar con el operador, yo esto no pienso ir. Bueno, ¿con qué le reemplazamos ese espacio? Bueno, no querés esto, a lo cual te puedo obligar a ir a un dispositivo de abordaje de masculinidades. Lo que no te puedo hacer, lo obligas a hacer la terapia. No te voy a obligar a hablar y a contar y a trabajar tu conducta. Pero bueno, si no querés voluntariamente acudir a ese espacio, tengo la posibilidad de aplicarte tareas comunitarias y a las tareas comunitarias sí puedo trasladarte para que las cumplas con el auxilio de la fuerza pública. Porque el auxilio de la fuerza pública es una de las medidas que están al alcance de los jueces para aplicar las sanciones en materia de violencia familiar. Bien, así que hay toda una combinación de medidas que podemos emplear para lograr, en definitiva, no castigar a alguien porque nos cae mal, sino porque ejerce una situación de violencia económica. Intervención en la justicia penal. Nosotros somos funcionarios públicos. Si tomamos conocimiento de la existencia de un delito, estamos obligados a denunciarlo. ¿No es así? Si discrepa, lo charlamos. Entonces, automáticamente
corroborada y comprobada el incumplimiento de la cuota alimentaria, tenemos que se configura el delito que es del incumplimiento de los deberes de la asistencia familiar. Entonces, nosotros, desde hace un tiempo, venimos de oficio comunicando al fuero penal, después las respuestas son disímiles, pero venimos comunicando que ante la denuncia comprobada del incumplimiento de la cuota alimentaria, automáticamente desde el Juzgado de Paz ordenamos la formación de la causa penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Este caso es un fallo que fue publicado en el diario judicial donde se apeló justamente esta medida nuestra y la Cámara la confirmó, entendiendo, decía la Cámara de Trenquelauquen, que las medidas tomadas por el juez de grado se dijo que el planteo era atender frente a la intervención de la justicia penal, pudiendo en todo caso el mismo ejercer su defensa ante la sede donde se radique la denuncia. Se había cuestionado la canasta que habíamos aplicado y se había cuestionado la medida de dar intervención de oficio al fuero penal. Y la verdad es que la Cámara, en el desarrollo de este fallo, habla de que es una obligación nuestra como funcionarios públicos en la cual no se puede meter para revocar, y en todo caso, si el tipo tiene algo que decir, puede defenderse y sostenerse y argumentar en el marco de la causa penal, si es inocente o culpable o si tiene algo que atenderse. Combinación de medidas. Y ahora vamos a las dos o tres más novedosas que sacamos último. Muchas veces no hay una única medida que nos haga obtener un resultado en materia de cuota alimentaria. De ahí que muchas veces hay que combinarlas, la inscripción del registro de deuda alimentarios con el embargo, con la salida del país, con la actividad de concurrir a un espectáculo deportivo, con la posibilidad de secuestrar el carnet de conducir. Es decir, no hay una única medida exclusiva y excluyente que nos garantice éxito y muchas veces, dependiendo de la situación que se nos presente, vamos a tener que combinar muchas de ellas para poder obtener un combo que genere que la persona desista de su situación de incumplimiento. Tenemos un reciente precedente de la Cámara de Morón, que tuvo repercusión nacional, en la cual por una deuda alimentaria de 10 años le suspendieron el teléfono el servicio de telefonía celular a un padre moroso. Ante una deuda alimentaria impagada durante 10 años, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Morón decidió suspender el servicio de telefonía celular del deudor, cuya expareja y madre de su hijo lo demandó. El caso que el tribunal consideró como violencia económica hacia la mujer, y la medida en cuestión apuntó a asegurar la eficacia de la justicia y a cerrar la situación que se viene arrastrando durante años. En este marco, los camaristas Roberto Jordá y Andrés Punto evaluaron la necesidad de adoptar las medidas necesarias para dotar de efectividad a la sentencia alimentaria y evitar que esta situación siga generando actividad procesal y dilaciones en el proceso. Las violaciones de sentencia deben ser honradas y cumplidas. Muchas veces nosotros los organismos tenemos casos que son sumamente crónicos de sistemáticos incumplimientos. Un mes cumple, a los otros dos regulariza, el tercero incumple. Muchos conflictos de aumento de cuota alimentaria este año, el siguiente otro y el siguiente otro. Sistemáticas denuncias de violencia familiar por las distintas situaciones. Y eso, la verdad es que hoy lo hablábamos con Hernán, no podemos mantenernos pasivos ante esa realidad familiar sin intentar hacer algo distinto o intentar hacer algo más que prevenga y anticipe todas estas cuestiones. Fijar alimentos con estas canastas nos permiten a nosotros mantener una cuota por más inflación que haya, porque tenemos una referencia, esa referencia se actualiza todos los meses y eso me evita que me tengan que estar iniciando un incidente de aumento de cuota alimentaria cada 6 meses y me saca del conflicto permanente este grupo familiar. Las distintas medidas, en estas medidas de la Cámara de Morón se combinaron más de una medida. Esa fue la que más resonó, que fue la de la suspensión de la línea de teléfono, pero también le habían secuestrado el carnet de conducir, también habían aplicado una batería de medidas cautelares. En nuestro caso, recientemente, en septiembre de este año, tomó mucha trascendencia la inclusión de los deudores alimentarios en la central de deudores del Banco Central de la República Argentina, lo que automáticamente te genera que esta persona aparezca ni más ni menos que en el veraz por deber cuota alimentaria. Tuvo distintas repercusiones mediáticas, fue levantado en varios lugares. Ahora, esta medida tomó conocimiento, tomó trascendencia por lo del veraz, pero en realidad la medida judicial disponía toda una combinación de medidas cautelares
entre las que estaba la del secuestro del carnet de conducir, la de la prohibición de conducir vehículos, y ahora se le agrega de que cada deudor alimentario va a aparecer en el veraz a partir de una disposición judicial, y con eso se va a tener un bloqueo de alguna manera de créditos, de tarjetas de crédito y demás, hasta que regularice la cuota alimentaria. Por eso, como propuestas para futuro, el 553 del Código Civil, vimos, es un párrafo muy sencillo de un artículo que no dispone ninguna medida, pero a su vez dispone todas. Depende de los operadores judiciales la utilización de la imaginación para darle vida a esa idea o a ese cheque en blanco que nos extendieron los legisladores, que tiene que ver con repensar las intervenciones judiciales de manera ingeniosa para evitar que esta violencia económica se siga perpetuando. Herramientas tenemos un montón, la imaginación no tiene límites, lo que tiene límites muchas veces es nuestra actividad diaria, que hace que muchas veces sea muy difícil o imposible repensar o revisar nuestras prácticas. Y creo que hay un ejercicio muy sano que tenemos que empezar a hacer todos los operadores judiciales, que es la de ser autocríticos con nuestro trabajo, repensar qué más podemos hacer en la actividad diaria, salir de nuestro microclima, que muchas veces nos impide analizar lo que estamos resolviendo. Siempre se hizo así, es un cáncer que tenemos en nuestra organización. Repensar esas cuestiones y tratar de utilizar la imaginación para evitar que este tipo de violencias se sigan perpetuando, pero por sobre todas las cosas que haya un antes y un después del pasaje de este grupo familiar por el Poder Judicial. No puede darnos lo mismo ver que este grupo familiar tiene un conflicto cada 6 meses, cada 3 meses, y seguir dándole a ese mismo conflicto familiar las mismas respuestas tradicionales que ya sabemos que fracasaron hasta este momento. El desafío creo que es ese. El desafío es no seguir utilizando la estandarización de las mismas medidas siempre. Hay que pensar caso por caso, aunque eso cueste, y realizar un análisis particular de cada situación, porque la misma medida no nos va a dar siempre el mismo resultado. Tenemos que tener la inteligencia de pensar qué cosa va a molestar o doler a veces en esa situación para que se genere el cumplimiento de la cuota alimentaria, y como práctica y como desafío como instituciones es repensar y analizar lo que venimos haciendo para dar un mejor servicio de justicia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecerles a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón por permitirme y convocarme a esta charla. Y agradecerle a todos los presentes. Trataré de ser lo más breve posible. Es viernes y estamos en una hora compleja. Bien, bueno, me convocaron para poder hablar de algunas cuestiones vinculadas a la ley Olimpia. Es una ley muy nueva, es una ley nacional muy nueva. Si ustedes ven, está publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre de este año, pero tiene una importancia radical porque modifica la ley de prevención integral de violencia contra la mujer, la 26485, que está dictada a nivel nacional, y como vamos a ver a continuación, introduce todo lo que es la violencia digital y la violencia hacia las mujeres en el ámbito o en el ciberespacio. ¿Por qué hablamos de la ley Olimpia? La ley Olimpia en realidad obedece a una activista mexicana llamada Olimpia Corambelo, que a los 18 años fue víctima de una difusión de imágenes de contenido sexual de ella en los medios en México, y si bien hizo los reclamos judiciales, no tuvo respuesta favorable.
Entonces, si no recuerdo mal, ella era de Puebla, la verdad es que trató de alguna manera de obtener una respuesta ante la no respuesta o no poder solucionar su situación. Olimpia decidió promover todo un sinnúmero de acciones tendientes a evitar efectivamente que esto se repita con otras mujeres. Así, en el 2014, efectivamente, logró presentar un proyecto que se visibilizó y se sancionó y se publicó efectivamente en México en el 2021. La realidad es que nosotros tomamos en Argentina, por la Cámara de Diputados, se inició un proyecto y en la exposición de motivos, la diputada que lo presenta hace alusión a cuestiones vinculadas a, en primer lugar, la Convención de Budapest, que nosotros sabemos que nos obliga, porque nosotros, si bien se suscribió en el 2001, nosotros la hemos incluido en nuestro ordenamiento ya desde el año 2017, y el convenio de Budapest lo que hace es regular todo lo que es el ciberespacio, el ciberdelito, la ciberseguridad. Entonces, a partir de esto y a partir de la obligación como Estado de poder reprimir este tipo de conductas, ella hace hincapié primero en esto. En segundo lugar, se afinca en la necesidad de dar un poco respuesta a la Convención de Belém do Pará. La Convención de Belém do Pará, que digamos, es el instrumento que prevé a todos los estados firmantes la obligación de prevenir, sancionar y erradicar, investigar y erradicar cuestiones vinculadas a la violencia de un hombre hacia una mujer y los sistemas colectivos que pueden incluirse. La realidad es que Belém do Pará también habla de la necesidad de regular este tema de la violencia digital de la que las mujeres venimos siendo víctimas. A partir de esto, ella dice que hubo, y es verdad, unos observatorios y unos informes desde la ONU y de la OEA, en la cual hacen hincapié en la falta de regulación en Argentina y del reconocimiento de la violencia digital en Argentina. Entonces, obviamente, este proyecto de ley buscaba un poco, no solamente adecuarse a la normativa internacional, sino también de dar una respuesta favorable a las mujeres. Así es como llegamos a la ley de Olimpia. Bien. Vemos, ahí va. ¿Qué busca? Como les dije, reconocer la violencia digital, describir y sancionar las conductas mediante las que se ejerce. Vamos a ver a lo largo de la charla que en realidad no prevé, si bien prevé conductas, no prevé sanciones, es decir, no prevé una multa, no prevé penas, ¿sí? O sea, vamos a necesitar de alguna otra ley que incluya los tipos penales o ver a ver cuál es nuestra salida por ahora hasta el momento para dar una respuesta. Pero, digamos, esto es un buen paso, un buen comienzo para visibilizar esta cuestión. Como les dije, ¿qué implica? Visibiliza la violencia digital y la define, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, prevé medidas cautelares, también lo vamos a ver, dispone sobre la evidencia digital, que no es poco, créanme, porque la verdad es que si hay algo que está muy pobre en nuestro ordenamiento jurídico hoy, es una cuestión de regulación de materia de evidencia digital. La preservación, la conservación, el almacenamiento, el manejo, es todo que son cuestiones que realmente nos están faltando aceitar o regular. Define conductas, como les dije antes, y lo vamos a ver, y finalmente implica también cambios en el ordenamiento de fondo, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. ¿Qué hace la ley Olimpia? En la definición genérica de violencia de la ley 26485 agrega, que es lo que me tomé el atrevimiento de ponerlo en colorado como para que se note mejor, en el espacio analógico digital, y después agrega lo que se considera como una violencia indirecta, que esto tampoco estaba en la ley 26485. Entonces, arranca de alguna manera haciendo un agregado en la definición genérica de violencia. Vamos a ver a continuación
después de esto, que se mete a considerar y a definir la violencia digital. Amplía también el objeto de la ley, porque de alguna manera hace hincapié en que debe incorporarse, promover y garantizar los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital. Tiende a garantizar la libre navegación, la libre circulación. Vamos a ver también que hay un montón de bienes jurídicos protegidos, porque la realidad es que los delitos, los ciberdelitos que nosotros conocemos, son pluriofensivos. Entonces, no tienen solamente un bien jurídico tutelado, tienen muchos. Con lo cual, si bien es amplia, de alguna manera se mete a considerar esta cuestión que nos tocó. Agrega los derechos protegidos, la reputación e identidad, incluso en los espacios digitales. Esto tampoco estaba previsto. Y acá vemos cómo incorpora la violencia digital o telemática como una modalidad de violencia y un ámbito en el que se la ejerce. Es decir, no solamente la violencia puede ser mediante una computadora, sino en el ámbito, mediante una computadora o un sistema informático, sino en el ámbito digital. Entonces amplía mucho más el cuadro y el espectro, porque puede haber violencia económica en el ámbito digital, entonces también estaríamos ante la violencia telemática o digital. La definición se las dejo para que la miren. Lo que sí me resultó interesante es que habla de, obviamente, la conducta, la acción o omisión en contra de las mujeres y habla de la asistencia, utilización y o apropiación de tecnologías de la información y la comunicación. Y con el objeto de causar daños físicos, fíjense qué amplia que es, físicos, y no se queda solo en lo físico, avanza más allá, psicológicos, económicos, sexuales o morales. O sea, el espectro de actuación y de consideración es bastante grande, tanto en el ámbito privado como en el público. Y no se queda solamente en las mujeres, sino que lo irradia al grupo familiar. Buscando de alguna manera la mayor cantidad de protección, o brindar la mayor cantidad o el mayor paraguas de protección. Sigue hablando, y acá es donde podemos ver las conductas. Habla de, en especial, conductas que atenten contra la integridad, la dignidad, la identidad, la reputación, la libertad. Acá estamos viendo los bienes jurídicos que protege, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital, que impliquen obtención, reproducción y difusión de material que sea de contenido sexual, ya sea digital, real, editado, ¿sí? Como para abarcar, fíjense que es muy amplia en la consideración, y la reproducción en el espacio digital de discursos de odio, misóginos y patrones estereotipados. Así como también los accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales. Ustedes saben, y me adelanto un poco en la presentación, el robo de datos personales es una primera parte de un montón de otros delitos, es la puerta a un montón de otros delitos. Y hoy, salvo que esté vinculado a una estafa o alguna cuestión, alguna otra segunda conducta punitiva, la realidad es que en principio podría llegar a escapar a la acción del Código Penal. Entonces, no es poco esta consideración. Implementa un servicio, algo así como un teléfono, en realidad dice multisoporte telefónico para contención, información y asesoramiento de las víctimas. Promueve, porque también de alguna manera los programas de alfabetización digital, de educación y de conocimiento, de buenas prácticas para el uso de las tecnologías, un poco hacer hincapié en la prevención, ¿sí? Porque muchas veces la prevención es la primera de las medidas para poder evitar todo esto a lo que nos exponemos. La primera y la más segura. Garantiza la gratuidad de las diligencias en lo que es el procedimiento y sobre todo el acceso a los recursos para la producción de pruebas. Y habla de pericias informáticas y patrocinio jurídico especializado. Pensemos en el ámbito de todo lo que es informático, lo costoso que es la obtención del material que resulta la parte de la evidencia digital que se tendrá que presentar en un proceso. Esto no es de fácil accesibilidad, viene con algo que después vamos a ver de la evidencia digital, pero la realidad es que, de alguna manera, acá esta ley garantiza la gratuidad.
¿sí? Entre los derechos y garantías, prevé el resguardo diligente y efectivo de la evidencia en soporte digital. Acá se van, digamos, podemos estar hablando un montón acerca de cuánto, cómo y por cuánto tiempo debe conservarse, y esto tiene que ver con los datos, ¿sí? Porque es el tratamiento de datos. Hay una ley de protección de datos, pero hay muchas cuestiones sobre las cuales hay que adentrarse a partir de ahora, y más ahora con la ley Olimpia, y el derrotero que va a causar la ley Olimpia, porque no es solamente la ley Olimpia. Piensen que hay una ley que se denomina Ley Belén, que también tiene que ver con la inclusión de lo que se conoce mayoritariamente como porno venganza, que en realidad está mal dicho, pero bueno, después entraremos si nos da el tiempo, y prevé los tipos legales, ¿sí?, para considerarlo un delito, con su consecuente sanción penal. Prevé judicialmente disponer la supresión del contenido, ¿sí?, del contenido que sea materia o que haya constituido el objeto de esta violencia digital o telemática. A mí ver la supresión es un poco difícil, no porque no se pueda ordenar a los proveedores de Internet, sino porque vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos de viralización, que en realidad uno puede controlar ciertas cuestiones, lo que no puede controlar es a todos los usuarios a los que se irradia y la llegada masiva que tiene que tener, que tiene todo lo que se sube a la red. Entonces, se podrá hacer de alguna manera, si ustedes me permiten, alguna supresión o requerir u ordenar alguna supresión a algún proveedor de Internet, pero tendremos otras cuestiones básicas derivadas de lo que no se puede controlar, que es que alguien lo comparte y lo siga pasando. Entonces, una vez que se sube algo a Internet, eso que se sube es muy difícil, el control y el rastreo, la trazabilidad es realmente difícil. Impone la obligación de preservar los datos informáticos, también lo vamos a ver, es posible hacerlo, es mucho más fácil de lo que realmente aparece como complejo, pedirle a Facebook, pedirle a Instagram, pedirle a la gente de WhatsApp, son todos de la misma empresa, lo sabemos, es el grupo Meta, pero se puede hacer también con Snapchat, con TikTok, la preservación para, a los fines de, obviamente, conservar la evidencia digital y evitar ulteriores cuestionamientos, que no solamente van a ser a nivel civil o a nivel del foro de familia o a nivel del juzgado civil, sino del juzgado comercial, del juzgado penal y de todo lo que se derive el cuestionamiento de esta evidencia tan intangible. Ya vamos a ver lo que pasa adelante. Los derechos que puede vulnerar la violencia digital, a esto cuando hablábamos de todo lo que implica la violencia digital, hablamos de la igualdad y la no discriminación, una vida libre de violencia, la integridad personal, la autodeterminación, la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a Internet, a la libertad de reunión y asociación, a la privacidad y a la protección de datos personales, a la protección del honor y la reputación, así como también derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A esto me refería cuando les decía que muchas veces la violencia digital, todo lo que es los ciberdelitos en general, entrañan una red que los hace de por sí pluriofensivos y muy difíciles de cubrir todas las aristas que ellos generan. Y acá, vinculado a esto, me pareció interesante poder hablar de la huella digital. Cuando uno habla de una huella, habla de algo que es de una sola persona y pertenece solamente e individualiza solamente a una persona. Algunos de ustedes quizás han escuchado de lo que es la huella digital. La huella digital no es más y menos ni menos que toda la actividad que cada uno de nosotros desarrolla en la red. Es decir, el ingreso y la consulta de un expediente, el poner, por ejemplo, un me gusta en una red social determinada, el hacer un comentario en algún perfil de alguna persona, el agregar a otras personas, todo lo que uno interactúa, se puede decir de alguna manera, en el espacio digital es lo que constituye nuestra huella digital. Ahí tienen obviamente los signos de Instagram, de LinkedIn, Twitter, Pinterest, Tinder, Google+, Facebook, Vine y WhatsApp, a modo de concientizar un poco sobre esto que es toda la actividad que nosotros desarrollamos, es lo que a nosotros nos hace únicos.
Algunos podemos tener mayor actividad en Facebook, otros mayor actividad en TikTok, en Snapchat, etc. Y todo eso es susceptible de determinación. Hay programas que hoy, por ejemplo, nos permiten saber de 2 usuarios de Facebook si esos usuarios son conocidos, si en algún momento alguno en Instagram siguió al otro, o si se siguen mutuamente, o si uno lo sigue y el otro no. Hay programas que nos permiten saber acerca de la actividad poniendo solamente un mail, nos permiten saber si existe un teléfono de esa persona en algún momento en la red, si ese teléfono pudo haber ingresado en la dark web y hackeado por alguna cuestión, si además tiene usuarios, por ejemplo, de Pinterest o de Twitter, si alguna vez tuvo Twitter y ese Twitter lo dejó sin efecto o se cerró, si tiene un mail de Yahoo, si está vinculado a un Gmail, etc. Entonces, la repercusión, obviamente, de todo lo que es la huella digital es lo que nos hace y nos individualiza a nosotros, ¿sí?, en el ciberespacio. Y por suerte, por supuesto, no por suerte, lamentablemente, nos hace únicos y obviamente nos permite que quienes conocen esta situación nos hagan un mayor seguimiento. De hecho, nos hace más vulnerables, a mi ver. Bueno, ahí quedó fuera del marco, pero no importa. Ahí viene el concepto de viralizar. Yo lo que quería era hacerles hincapié en esto de que viralizar implica, ¿sí?, dar a conocimiento un contenido que pueden ser fotos, videos, memes, pero que por la inmediatez en el tiempo y la gran cantidad de usuarios a los que se llega o distribuye, implica este término, que es viralizar. Por ejemplo, un video, alguien sube un video y este video se hace, ustedes lo van a ver, que tiene muchos likes o tiene muchas personas que lo retuitearon o lo mandaron a Facebook o lo compartieron en TikTok, y esto es lo que implica la viralización. Entonces, vinculado a lo que les decía antes, uno puede ordenar desde la justicia la supresión de un contenido, pero tenemos este tema de que le podemos pedir a las redes, y lo que no vamos a poder quizás controlar es que alguna de esas personas lo guarde y una vez que está suprimido en todos los lugares, lo vuelve a repartir y vuelve a empezar esta situación, ¿sí? Así que es un trabajo sumamente complejo. Bien. Las conductas vinculadas digamos, a lo que sería la violencia telemática o digital son el sexting, que en realidad es digamos, una junta entre los dos términos de sex, en inglés, sexo, y texting, en inglés, que es texto, es mandar mensajes de texto o chats entre personas con contenido sexual, ¿sí? Después vamos a ver que se diferencia obviamente del grooming. Después tenemos el doxing, que en realidad el doxing viene de docs como document, como documento, y texting como el textear, la acción de textear en inglés. También que implica esto es juntar documentos e información sobre una persona y hacerse de un legajo virtual, no, después se puede imprimir, digo, en papel, de esa persona, de información que puede ser desde la información de AFIP, de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, del RENAPER, de una base conveniada que nosotros tenemos como el GNOSIS, podemos pensar también en bases de acceso público, porque lo que yo no les dije acá es que hay varios niveles de información. Nosotros tenemos una información pública, que es la que uno, por ejemplo, si pone un perfil de una persona en Facebook, lo puede ver sin, digamos, sin restricciones. Facebook se lo muestra, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo. Después tenemos los datos que se denominan, o la información que se denomina de tráfico, y los datos de contenido. La información de tráfico tiene que ver con quién es el usuario, si tiene un teléfono asociado a esa red social, si tiene algún mail asociado, si tiene cuántos logueos de IP, es decir, cuántas conexiones ha tenido, cuál fue el inicio, cuál fue la creación, cuándo fue eso, bien, toda esa actividad. Y después tenemos los datos de contenido, que estos son los más difíciles, que en realidad es, tal cual lo digo, los datos de contenido tienen que ver con el chat o la conversación o digamos, la foto o el video que yo le pueda mandar, por ejemplo, a ella, ¿sí? En un chat privado. Esos son datos de contenido.
¿Por qué les hago hincapié en este tipo de información y estos 3 niveles de información, si se quiere? Porque en realidad a lo que nosotros vamos a poder acceder cuando se hagan requerimientos es a lo que nosotros denominamos como la información pública, que les dije, que es la obtención que cada uno de nosotros puede hacer, y la información de datos de tráfico. Los datos de contenido es muy difícil que los podamos tener, salvo que, por supuesto, contamos con una de las partes que nos aporte el chat y el contenido, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hoy, me voy a adelantar un poco a lo que les tenía que decir, hay programas como el Fake WhatsApp que nos permite armar conversaciones que tienen visos de realidad, pero que en realidad nunca fueron así entre 2 personas. Entonces, a eso voy cuando tengamos cuidado con el aseguramiento de la evidencia digital, porque muchas veces podemos llegar a caer ante el desconocimiento en situaciones como la que les estoy contando. Está tan avanzado la tecnología que nos permite, de alguna manera, superponer imágenes de modo tal de que si no se hace un análisis perfecto de la imagen y por, digamos, peritos informáticos, no se determina si esa imagen es así o no. Ustedes han podido escuchar de las fake news, ¿sí? Que son las falsas noticias que en realidad nunca acontecieron, no son tal, pero dan conocimiento de situaciones que uno realmente, si no tiene conocimiento sobre ello, compra, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? El bullying, que lo sabemos y es como de alguna manera el acoso o la persecución, se da entre los chicos, ¿sí? Puede haber adultos, pero es más difícil. La realidad es que el bullying generalmente está entre los chicos. El porn revenge o porno venganza, les dije, es un término muy discutido, no vamos a entrar en ello, pero en realidad es aquellos adultos que han obtenido imágenes de una mujer, en el caso estamos hablando de una mujer o de todo el colectivo que protege LGBTQ+, doctora. Bien. Entonces, han obtenido imágenes y las difunden sin o con su consentimiento, porque acá el consentimiento no es, digamos, lo relevante, porque pudieron haber obtenido las imágenes con el consentimiento, lo que no tienen es el consentimiento de la difusión. Entonces, generalmente cuando se da, por ejemplo, en las parejas se puede dar, o en las relaciones en las cuales alguna de las partes no está tan de acuerdo en terminar la pareja o en alguna cuestión vinculada, y ejerce este tipo de conductas de modo tal que, obviamente, genera esta difusión de este tipo de material, o lo colocan en sitios de actividad sexual, entonces ofrecen el servicio de esa persona, y la realidad es que ponen el teléfono, y después la gente se comunica pensando que es una cosa y es otra. Bueno, hasta de ahí vamos con esta historia. Y después, obviamente, tenemos el grooming y la distribución de masas y afines. El grooming, creo que todos sabemos qué es, la captación de un menor con, por obviamente, medios telemáticos, con el objetivo de menoscabar su integridad sexual o cometer algún delito contra su integridad sexual. Y la distribución de MASI y afines, que MASI es material de abuso sexual infantil. Nosotros ya no le decimos pornografía, una evolución en la terminología de lo que es pornografía infantil, ya no existe, porque cuando uno alude al término pornografía está pensando en 2 adultos que tienen una relación de determinada índole consensuada. Los chicos, por obvias razones, no existe esta sección. Entonces, hablamos de material de abuso sexual infantil, que sería todo lo que es la distribución, la producción, la publicación, etcétera, de todo este tipo de material. Entonces, estas conductas vienen vinculadas a eso. Pasamos a la segunda instancia, que es, digamos, la que se desprende de todo esto, que tiene que ver con la evidencia digital. La evidencia digital es todo aquello que uno obtenga y que sea la prueba. Ya tenemos que cambiar de alguna manera, sacarnos el chip de la prueba física. Vamos a buscar a un mundo digital, evidencia digital. Y la evidencia digital no puede, hago hincapié y vuelvo a reiterar, no puede regirse por las reglas de nuestros códigos de procedimiento según la prueba física. Porque la evidencia digital tiene cuestiones propias. Es intangible, pues todos estamos de acuerdo en que lo tenemos que ir a buscar a un sistema informático o a un lugar que está en la red, ¿sí? O a un servidor, o lo que fuera. Entonces, es intangible, es fácilmente alterable y fácilmente suprimible, o sea, se puede borrar, ¿sí? Y la realidad es que
es muy volátil. Esa volatilidad hace que, y nos obliga a que nosotros de alguna manera tengamos que actuar súper rápido para la obtención de la evidencia digital. Por eso, hacía hincapié, y hace hincapié la ley Olimpia, en la preservación. La preservación no viene solamente de la ley Olimpia. La ley de Budapest nos dice que nosotros tenemos que preservar y les pide a los estados la preservación de la evidencia. ¿Por qué? Porque imagínense algo muy simple. Viene una mamá diciendo que su hijo fue captado, fue víctima de grooming, o distribuyeron fotos a su hijo de menores, y tenemos distribución de material de abuso sexual infantil. Si esa persona se llega a enterar, o puede llegar a suponer, porque a veces los papás, en la desesperación, te voy a denunciar, lo compartimos todos, lo sabemos. Y a veces en la desesperación de eso, obviamente, el denunciado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a borrar el contenido. Si borró ese contenido, o borró el usuario, no queda rastro ni del contenido, ni del usuario. Entonces, la importancia de la preservación viene con pedirle a Facebook, a Twitter, o a quien fuera. Twitter es más complejo, es un tema que muchas veces no informa, de hecho, tiene tendencia a informar a los denunciados, entonces uno tiene que pedirle expresamente que no lo haga, pero la realidad es que tanto Facebook como Instagram, WhatsApp, son empresas que uno piensa, están en Estados Unidos, no van a contestar nada, contestan todo, tienen plataformas que son muy intuitivas para requerir la información si uno es un usuario que se logueó con ellos y dijo que era investigador judicial, y para eso no es, digamos, una gran actividad la que se necesita, es solamente conocer la plataforma, ingresar, darse a conocer, cargar los datos, que lo autoricen, y uno ya después entra en la plataforma y hace los requerimientos de acuerdo al estilo de cada requerimiento y cada empresa. O sea, cada una tiene su propia forma de hacerlo. Pero cada una de ellas también, si uno cumple con las órdenes, y lo tiene que hacer en su mayoría por orden judicial de un juez, cuando digo judicial es orden de un juez, en algunos casos desde orden de fiscal como WeChat o alguna de estas redes sociales contestan, pero por regla siempre se requiere la orden de un juez. Si uno pide estos datos, lo informan, lo mandan, y uno obviamente cuenta con esa información que hoy por hoy, créanme, es súper relevante, y no solamente a los efectos de determinar un delito. Yo ahí les puse preservar los chats, las fotografías, los videos, los mensajes. Muchas veces, en la desesperación, la gente que tiende a hacer, borrar, que allá se fue. Entonces, el problema que tenemos es tratar de concientizar a la gente que no borre, que haga capturas, que mande. WhatsApp permite mandar íntegramente la conversación, con todos los adjuntos. Entonces, si uno puede mandar esto, puede mandar archivos con todos los adjuntos, va a ser más difícil que después venga algún perito muy conocido, que ya lo van a empezar a escuchar, que es un as en la materia, se llama Pressman. Cuando escuchen Pressman, paren las orejas como Dumbo, porque tenemos problemas, porque es el mejor en esto. Y lo que obviamente hace es bien su trabajo para la parte que lo contrata. Entonces busca la grieta judicial para tirarnos al procedimiento abajo. Así que paren las orejas cuando digan Pressman, porque es un genio. Entonces, ¿qué les quiero decir? Por favor, siempre hagámonos de ese material. ¿Las capturas de pantalla ayudan? Sí, por supuesto ayudan, pero si yo tengo un chat que WhatsApp efectivamente envió un mail oficial, por ejemplo, de la Fiscalía, y a ese tratamiento de la información, yo comprimo la información, y lo van a ver ahora, parece que las prácticas implican que esto se haga para que no nos cuestionen, y le damos una forma, lo que se denomina hash, que también lo van a empezar a escuchar y no es nada raro, es una función algorítmica, que lo único que hace es mantener esa evidencia digital. Nadie me va a poder discutir que yo descargué acá, lo comprimí, le di esta función. Si llego a juicio y calculo la misma función, no se asusten, porque todos somos abogados y esto, los números en lo personal no va, nadie tiene que hacer ninguna cuestión matemática, lo hace un programa específico, va a dar exactamente el mismo número en juicio que cuando se guardó. Entonces nadie nos va a poder cuestionar que esa evidencia fue alterada. Bien, entonces, obtener siempre la URL. Muchas veces nos pasa que la gente viene y dice, desde tal usuario, Pepito o Pepito la pistolera, Pepita la pistolera. Y uno dice, claro, pero Pepita la pistolera puede haber 20. Eso es lo que yo les digo, diferenciar entre el username y el vanity name.
El vanity name es como el de fantasía, Pepita la Pistolera. Cada red social tiene un user o un nombre de usuario determinado. Entonces, si uno conoce el username, ahí puede hacer el requerimiento. Pero si yo le pido a Instagram que me diga, decime Pepita la Pistolera, me va a decir de cuál de las 100 Pepitas la Pistolera necesitas. ¿Está? Entonces, esa es la importancia de la URL. La URL es lo que ustedes van a ver cuando se conectan en la computadora, que ponen www.facebook.com/marina.rueda. Bien, eso es la URL, lo que uno le va a pedir que nos informe, y es lo que motiva que ellos busquen exacto y nos pidan a nosotros, nos mandan a nosotros. Entonces, los particulares pueden hacer todo esto y los judiciales también lo pueden hacer. A veces los particulares no cuentan con todo esto. Cuando llegan a hacer las denuncias, cuando llegan a los procesos, está bueno que todos sepamos cómo preservarlo. Judicialmente hablando, tras la denuncia judicial, la preservación de la que les hablé. Se preserva por 90 días, ¿sí? Prorrogables por otros 90. ¿Bien? ¿Cómo vamos a estar con el tiempo? Ok. Gracias. Distinguir si aporta el damnificado o el denunciante y si aporta el imputado. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a quién sea, a uno yo le puedo pedir la conformidad. Al denunciante, a la víctima, al imputado ya no. Esto es para penal, pero, digamos, tiene que ver con un montón de cuestiones que se van deshilachando o se van descomprimiendo de acá. Y finalmente, lo que les decía recién, comprimir y preservar con un hash. Hay un programa específico, que no se preocupen, que todos lo tenemos en el escritorio, que nos permite hacer un clic y se otorga la función. Eso hash, que uno piensa, ¿qué es esto? A mí me llevó un montón de tiempo poder entenderlo. Es súper fácil y sencillo. Ese programa se deja constancia de que ese archivo tiene esa función y hasta ahí llegamos. No hay más que puedan cuestionar. En el manejo de la evidencia digital, lo que se hace es requerir información, como les decía recién, a las plataformas dispuestas para ello, evitar lo que se denomina MLAT. El MLAT es el exhorto, Mutual Legal Assistance, es en inglés las siglas, es evitar el exhorto. Si uno entra en las plataformas de Google, de Yahoo, de Snapchat, de TikTok y de todas las empresas que prestan un servicio de red social, esto se puede hacer. No imaginemos esto en Telegram, hago la salvedad, porque si tienen algo de Telegram, se van a acordar de mí todos mis parientes. Telegram no contesta. Telegram es ruso, por lo propio de lo que es ruso, ni sé si por exhorto lo contestan. ¿Está? Entonces, tengamos en cuenta esto. El resto y todo lo que está en Estados Unidos hay una Cloud Act, una ley que se le denomina la ley de la nube, que implica que mientras haya algo que pase por Estados Unidos, por más que los servidores estén en Irlanda, en Japón, en Tailandia y en China, no importa, ellos tienen obligación de responder. ¿Bien? Si no hay una plataforma, morimos en el exhorto, con lo que implica los tiempos. Se dilatan muchísimo, ¿bien? Con enfrentarse a una prescripción, etcétera, o tener que ver, digamos, estas cuestiones. Con la información de la IP, que es la conexión, los datos de conexión que nos van a dar, nosotros lo que hacemos es ir a los servidores de Internet, los servicios que hacen estos servidores de Internet, entonces determinamos de quién es la IP, Fivertel, Telefónica, Claro, hacemos la conversión del horario, de acuerdo al horario que nos manden. ¿Parece chino? Es súper sencillo. Así que cualquiera que tenga alguna duda, la fiscalía no es propaganda, pero las chicas lo saben y lo hacen perfecto. También echamos mano de OSINT, que es una forma de búsqueda en fuentes abiertas, de información de búsqueda en fuentes abiertas. Y ustedes no saben, es enorme lo que se despliega, lo puede hacer cualquiera que entre y sepa buscar un poco. No es demasiado complejo y a veces nos permite tener ideas sobre cosas a las que no podríamos acceder de otro modo, pero siempre fuentes abiertas, conveniados y lo que se publica por internet. No tiene nada que ver con hackear, no tiene nada que ver con accesos ilegítimos, no tiene nada que ver con eso. Y después, obviamente, evaluar medidas más intrusivas como allanamientos. Cuando digo allanamientos, no estoy hablando de un allanamiento físico, le toco la puerta, le muestro la orden de ingreso. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con allanamientos remotos, que está muy discutido y que nos podemos sentar acá y vamos a terminar mañana, creo que tampoco, acerca de
si vulnera o no garantías constitucionales, cuál es el límite, etcétera, pero bueno, sepan esto. Finalmente, mi Filomena decía prevención, lo que yo quería era por ahí concientizar un poco sobre esto, preservar la identidad y que todos podamos retransmitir y hablar con las personas a todo nivel, no solamente estoy hablando de las causas, estoy hablando a nivel general. Irradiar esto de preservar la identidad en el espacio digital y denunciar. Cada plataforma tiene generalmente en el sitio un lugar en el cual uno puede denunciar a los usuarios, puede denunciar cuál fue el contenido y puede obtener una respuesta. Digamos, que es un primer paso para lo que después, si corresponde hacer una denuncia o lo que sea, se pueda hacer. Configurar la privacidad, ¿sí? Para que solamente amigos conocidos puedan tener acceso, puedan verlo, restringir los datos para no ser visto por todas las personas, conciencia y control de la información que se publica, uso de contraseñas seguras, que esto es lo más complejo, como uno dice, tengo tantas, y ya las voy repitiendo, bueno, en el repitiendo voltean una, nos voltean todo el resto. Entonces, ahí es cuando tenemos que complejizar sobre esta situación, efectuar controles periódicos en Internet para ver qué hay sobre nosotros, sobre las personas, sobre nuestros hijos, no es poco. Específicamente los chicos, controlar periódicamente con el diálogo, ¿sí? Porque esto es bastante complejo, no hay más. Finalmente, para cerrar, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Para cerrar un poco esta idea era, tengan en cuenta que todavía la suplantación de identidad no está considerada un delito. Esto se los digo, al menos en Argentina, sí está en España y sí en la ciudad de Buenos Aires es una contravención. Pero delito a nivel nacional no. El acceso ilegítimo a un sistema informático sí es un delito. Tiene una particularidad, es que es de acción privada. Esto quiere decir que juega el denunciante con el denunciado. La fiscalía, aparte, no es de acción pública. Entonces, tengamos en cuenta esta situación. El acceso ilegítimo a un sistema informático, a una computadora, a un teléfono, a un mail, es, sí, por supuesto, delito. Está previsto, pero es de acción privada. ¿Bien? Marina, la suplantación de identidad no es un delito en sí mismo, pero sí puede... La suplantación de identidad digital, ¿no? Por supuesto, a ver, aclaro, disculpen, yo venía en el ámbito... Claro, por ejemplo, una estafa que se pueda realizar, tenés la segunda parte, la primera va a ser la suplantación de identidad, la segunda, que esto no lo podés penar, va a ser como una especie de el medio para, como cuando uno dice, cometía las estafas con los DNI falsos o apócrifos, y uno decía, bueno, en realidad el DNI es el medio para esta cosa, algo parecido a esto. Entonces, estamos hablando digitalmente hablando, ¿sí? La suplantación de identidad no lo es, pero si yo cometo una estafa con una suplantación de identidad, ahí tenemos una cuestión en la cual la estafa puede ser penada y se investigará según el tema. Les dejo para que todos pensemos, les acabo de decir que el acceso ilegítimo a un sistema informático es de acción privada, y esto es cierto porque así lo prevé el código, no lo digo yo. La realidad es que las personas ante esta situación, y ahora empiezo a jugar con un poco lo que decía la gratuidad digamos, de la ley Olimpia, que hablaba de la gratuidad de los procedimientos, ¿cómo voy a saber yo e iniciar una querella o una acción privada contra alguien, contra ese alguien que accedió ilegítimamente a mi sistema, si yo no sé quién es? Las acciones privadas tienen que ver con que yo voy contra alguien, no voy espacio abierto. Lo dejo como para que lo piensen, Hay un montón se ensayan un montón de respuestas, lo tiro así, lo podemos pensar, hablar, vamos a estar 10 años en alguna cosa por eso. Finalmente, esta era la idea, poder transmitirles un poco de lo que era la ley Olimpia, sus implicancias, que no son pocas, y celebro efectivamente que haya este tipo de encuentros en los cuales podamos repensar un montón de cuestiones e ingresar a algo tan complejo, pero apasionante a mi ver, como lo que es el mundo digital. Muchísimas gracias a todos. Como para cerrar, ¿existe alguna pregunta, alguna consulta? Para aprovechar este momento, alguna duda que podamos llegar a hacerle a los disertantes. Ay, yo me anticipé. Marina, ¿tuviste experiencia con TikTok? ¿Responde en TikTok? Responde. Pero a través de la plataforma que tiene. Tenés que hacer el requerimiento. De la plataforma de requerimiento. Lo que pasa es que el exhorto si no te tarda mucho. Está
Igual tiene un caso con TikTok, así que sí, interesante porque... Ahí tenemos un solapado también, justo atrás tuyo, que sabe un montón del tema. Es uno de los haces en el tema también. No, pero bueno saber que porque hay las que tienen sede acá en Argentina, sí, siempre es más fácil, Meta, Google y todo eso, pero después ir a buscar... Recuerden, hago una salvedad, recuerden, si es que lo llegan a necesitar, que los requerimientos que se hacen a las empresas hay que distinguirlos muy bien si es emergencia o urgencia. La emergencia, por regla, es peligro de vida. No es lo mismo para ellos emergencia que urgencia, porque de hecho, si nosotros echamos mano de una emergencia cuando no lo es, por más urgente que sea, después nos terminan sancionando a todos los que tenemos la misma extensión en el correo. Así que hago la salvedad que no se los dije, pero ellos informan. Y también que WhatsApp sí encuentra al usuario en línea y ustedes necesitan algo urgente haciendo el requerimiento, puede determinar la IP y hacer una geolocalización. Así que se los digo por cualquier cosa. Si lo encuentra en línea, si está desconectado offline. Así ¿En que, el momento o deja, o digamos... vos haces el requerimiento a WhatsApp y si ellos lo encuentran en línea, pueden... Sí, pero aparte, lo que me parece que hay que marcar acá es que estas cosas que dice María, no es que solamente las van a tener ellos en el foro penal. No. A partir de No. tampoco es solamente la van a tener en el foro de familia, la van a tener en civil, la van a tener en laboral. Es que hay un montón de repercusiones en otros ámbitos que no tienen, o sea, que obviamente la violencia de género a nivel digital está, pero desde hace un montón. Pero no es solamente familiar. Pero no es solamente familiar. A ver, en el caso de Limpia Melo, ella la pasó, pero se superó. En el caso de Belén, que es la ley Belén, que es la que, digamos, tipifica estas conductas, se suicidó. O sea, no pudo salir de esta situación. Entonces, digo, es muy complejo lo que se viene en cuanto al manejo de lo inmanejable. Porque uno piensa en la Internet como la solución y la Internet de todas las cosas. Hoy todos estamos conectados, todos estamos en línea, pero esto de, bueno, tengo un wifi y estoy en la plaza y tengo un wifi público. Atenti, divino. Pero estoy dando información de mí, estoy dando información de mi dispositivo, alguien puede accesar a mi dispositivo y después me cantan las mongos. Esta es la idea. Entonces ahí viene cuando les digo, tengamos cuidado. Mucha la prevención. Lo mismo que lo que subimos, lo que descargamos. Cuidado. No, incluso si podemos escuchar un poco, es no solamente material erótico, sexual. El gran problema que se está viendo ahora es digamos, las imágenes sintéticas. Bueno, que yo te voy a contar algo. Según el convenio de Budapest, el tema de los, por ejemplo, piensen en como la manga japonés, los dibujitos japoneses, caricaturas que representan muchas veces los chicos desnudos, qué sé yo, y eso se distribuye. No digo que todo lo japonés sea así, pero hay una parte, sí, de lo que es la pedofilia y todo lo que es el material de abuso sexual infantil que se distribuye de ese modo. A modo de, quizás, no lo sé, pero pienso, llegar un poco más fácil a los chicos, quizás con dibujitos. La realidad es que eso está previsto en el Convenio de Budapest, pero nosotros no suscribimos a eso. Entonces, para nosotros, esas imágenes que son dibujos no son la distribución de esas imágenes. Bueno, Ayer le clavaron 40 años una condena de 40 años a un fiscal, a un psiquiatra infantil, no me acuerdo en qué estado norteamericano, porque el tipo tenía fotos de nenes y con eso hizo... Los recreó en imágenes, claro. En México tuvieron hay un montón de repercusiones, de eso, de cómo se llega a esas investigaciones, un montón de cuestionamientos, pero la realidad es que obviamente los bienes jurídicos tutelados son muy complejos porque tanto tenés las garantías del imputado, digamos, la garantía del debido proceso legal, un lado, y del otro tenés niñas y adolescentes que pueden ser víctimas, mujeres por supuesto, pero yo estaba hablando de esto de... Cloud te desnuda y no tenés que pagar la primera foto, o sea, cualquiera de nosotros que conseguimos una foto ahora, te suben a cloud.com, no es que tenés que entrar en la... Sí, va por sí. No, pero te desnuda y te suben la foto, o sea, es terrible. El problema es un tema. El aluvión que se viene por los usos de inteligencia artificial, y eso sí entra en Olimpia porque habla de, y en Belén también porque habla de imágenes creadas, y en la medida que tenemos hoy, tenemos Belén, mucho problema lo vamos a tener nosotros en civil, en familia, todo eso, y
quizás menos ellos hasta que... Hago una salvedad, me gustaría por ahí. Bueno, lo que te decía yo del Facebook. A ver, hago una salvedad. No quiere decir que si una persona amenaza, un hombre amenaza a una mujer con publicar sus imágenes de desnudez, esto no sea un delito. Claro, claramente tenemos la amenaza. claro, O sea, yo hago la salvedad porque esta chica, no, a ver, va por las amenazas. Y si este hombre le dice a esta mujer, si vos no venís y me pagás $80.000, te distribuyo, tenemos la extorsión. Y si te dice, no me pagas $70.000, pero necesito que me hagas entrar no sé, a trabajar en Molinos, por dar un ejemplo, listo, ahí tenemos una coacción. Entonces, hay ciertos delitos que se pueden tipificar o ciertas conductas como el stalking, que es el acoso, que en realidad el acoso tampoco es un delito, pero si yo, a partir de una mujer que está definiendo que hace no sé cuánto tiempo es víctima de un hombre que la sigue, la espera en la puerta de la casa, la mira por internet, le hace como un spoofing digamos, en la computadora, accede a su... Bueno, además de lo que puede hacer el acceso ilegítimo, yo también puedo llegar a tener una situación de amenaza y que ella se sienta amedrentada por todo este accionar. ¿Está? Entonces, hago esta salvedad. Exactamente, lo que se desprende, los desprendimientos de todo esto. Pero bueno, la idea era... No hay algo específico concreto respecto de la sanción, pero sería algo. Mirá, hay algunas que otras entrevistas, por ejemplo, la otra vez vi... En este momento donde vendo mi libro. Claro, Bueno, pero no de la Ley Olimpia. ¿O ya escribiste la Ley Olimpia? Ok, ahí va. Ahí va. Y hay algunas entrevistas también a... Ahí va. Vení, es el momento de que vengas a... Pero, no, a mí la Ley Olimpia ya lo tenía hecho de antes. Ahora tenemos el libro. Así lo compramos. Y el CBU. No, porque la Ley Olimpia te trae un montón de dudas. Exacto. Que fuera de joda. O sea, por ejemplo, la prohibición de contacto. Bueno. Ponele que yo tengo, o sea, no sé, ponele que... No ¿Cómo sé, sabes? ¿Cómo lo determinas? Y me clava una denuncia. Me dice, no, violencia de género, acá. Es pura prohibición de contacto con ella. ¿Cómo lo determinás? No, pero un día estamos en un Zoom. ¿Me tengo que salir o no? Ah, bueno. ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo lo evalúas? Muy complejo. Es demasiado complejo. Discord es una plataforma que tiene Mico, ¿cuál es Discord? La amiguita le clava una denuncia por violencia de identidad porque Mico es un barato jugando y quiere decir todo, por la amor. Exacto. Entonces, ¿se tiene que salir o no se tiene que salir? Exacto. Porque después de eso se deriva en penal la La desobediencia. desobediencia. Entonces, a ver, puede tener la repercusión del otro lado. Muy complejo. Demasiado complejo. Porque la prohibición de contacto en entornos físicos es fácil. Sí. O sea, Exacto. pero la prohibición de contacto en entorno digital, ¿qué es el entorno digital? Bueno, Y además, habitualmente como medidas cautelares, muchas veces a la prohibición de acercamiento le agregás la prohibición de tener contacto por medios de redes sociales, Claro. digitales. Haces una enumeración pero no abarcás todo. bueno, y además hay un tema. Bueno, nosotros en los casos de desobediencia le secuestramos el teléfono. Ok. Pero desde el punto de vista de la justicia de paz, no penal. Es decir, cuando vos tenés una medida cautelar de esa naturaleza de prohibición de tener contactos y seguís molestando o amenazando o hostigando por medios digitales, lo que vamos a es si le secuestramos todos los elementos digitales que tengan su poder, que son los que por los cuales sigue perpetuando la violencia y la desobediencia. Y se los ponemos a disposición de la Fiscalía para que Ahora, investiguen el delito de desobediencia. hago una salvedad. Los dispositivos no son únicos y los usuarios no son únicos. no. Acabamos de decir que la suplantación de identidad, en principio, desde la provincia, no es un delito. Tenés una contravención en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que está contralegislado, etc. Pero, digo, tiene cláusula de salida, obviamente también el Código Contravencional, porque lo que dice es, si no resulta un delito más severamente penado, pues tiene una cláusula de salida para el caso de que lo consideren delito, porque la realidad es que está haciendo contravención en la ciudad, pero acá no, también el acoso en la ciudad es delito, o sea, es contravención. Hay un montón de cuestiones que el Código Contravencional prevé. Pero bueno, la realidad es que suplanto la identidad de alguien y ya no me llamo Pepitito Marrone, me llamo Josefina López. Ingresé en un Zoom y después te borro los mensajes que te mandé privados. Otro lugar te revienta la cabeza Olimpia, que de hecho yo le pregunté a Florencia Cerda que
estuvo acá Florencia y ella estuvo en la redacción de la norma, digo, ¿qué es acción o omisión? Porque, digamos, por acción hay muchas cosas que puedes cometer, pero por omisión no. Y cuando empezás a mirar lo de la violencia indirecta que decía Marina, Claro. y lo sumás con omisión, Claro. y lo sumás con omisión, Claro. el corte que termina dando que no solamente es responsable el violento, sino el que no hace nada. Y ahí a quién empezás a meter adentro, las plataformas, con mucho pesar de ellos, porque las plataformas, ¿cómo puede ser que a Cloud no lo haya bloqueado nadie? Que cualquiera pueda poner buenas cualquiera. Igual, ahí te voy a hacer una salvedad. En Estados Unidos, yo estaba pensando en otra cosa. Cuando dije ese ejemplo, dije, por ejemplo, los empleadores. Claro. ¿No? Yo estoy en un correo institucional, repito, no tengo acciones en Molinos, pero es por un ejemplo. Pero es el primero que se me ocurrió. Frávega, chicos, no, tampoco tengo acciones en Frávega. Pero digo, claro, por Hay una corrida de... se disparó. No, lo que digo es, yo soy el empleador y desde mi mail, que yo le doy a mi empleada, a mi empleado, para que trabaje, manda un correo, bueno, ahí se... El mail institucional. Del mail institucional. Tipo como el que tenemos todos. Sí, señora. Ahí se empieza a desgranar otra cuestión que está vinculada a un fallo de Barbulesco contra Rumania, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene que ver con cuál es el nivel de injerencia del empleador en el ámbito de privacidad de su empleado. ¿Hasta dónde llega? Bueno, establece una serie de unos test, que es determinar por cuánto tiempo lo hizo, cuál fue el objetivo, cuántas personas tuvieron a su disponibilidad estas situaciones, esta información. Digo, es sumamente complejo. Entonces, la realidad es que no es fácil. La ley Olimpia nos viene para, digamos, a iluminar un montón de cosas, pero además hay que empezar a encender otros poquitos, porque tenemos que trabajar un montón. Así que, bueno, nada, lo que él te dice. Y he visto entrevistas a, por ejemplo, una jueza del Tribunal Superior de Chubut, que habló de este tema, y por lo que sé, ya se empezó a implementar, no sé si es en Tucumán o en Formosa, se empezó a implementar la ley Olimpia a nivel civil, o sea, a nivel del fuero de familia, a nivel de lo que es, no el ámbito penal. Pero es un montón. O sea, la realidad es que es un montón y es, digamos, súper aconsejable para tener como no. Bueno, no sé si algo más. Vamos, ¿no? Chicos,